correspondientes a las sustancias que hacemos el cálculo en el simulador. Y a quienes lo hayan hecho en la modalidad presencial, expresarán en su informe todo aquello que hayan medido en la práctica presencial. Bueno, hablamos de soluciones y ácidos base. Para empezar a desarrollar este concepto, recordamos que una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, en donde vamos a llamar soluto a una sustancia que está en menor cantidad y solvente o disolvente a una sustancia que está en mayor cantidad. Estas soluciones pueden ser gaseosas como el aire, sólidas como una aleación química o líquidas como el agua, ya sea de un río o agua de mar. ¿Qué propiedades tienen estas disoluciones acuosas? Todos los solutos que se pueden disolver en agua los podemos asociar en dos categorías: electrolitos y no electrolitos. Son electrolitos las sustancias que cuando se disuelven en agua forman una solución que conduce la electricidad. Principalmente forman soluciones electrolíticas los metales, todos los que se encuentran en la fracción entre el 2A y el 4A de nuestra tabla periódica. Y los no electrolitos son aquellos que no conducen la corriente eléctrica, principalmente los no metales. Viendo esto, algo que utilizamos bastante en el mundo de la química y que más adelante ustedes usarán, ya sea para calcular soluciones de un fertilizante o la concentración de algún tipo de medicamento que se le tiene que suministrar a un animal o alguna fórmula en la parte alimentaria, es el concepto de concentración de la solución, porque esto es algo que va a afectar bastante a los valores de pH. Eso que nosotros queremos determinar, la acidez o la basicidad de una sustancia. Y esta concentración la podemos medir con diferentes unidades de medida. Una de ellas es expresando la cantidad de soluto en un determinado volumen de solución, que se puede medir en porcentaje en peso o porcentaje en volumen o gramos por litro o miligramos por litro, como ven acá en un ejemplo, que nos dice: tenemos 12 gramos de cloruro de sodio disueltos en 68 ml de una solución. ¿Cómo yo sé cuál es la concentración porcentual de esta solución? En función al dato de 12 gramos presentes en 100 ml, al ser porcentual, automáticamente tengo que recordar el número 100, entonces en 100 ml habrán X gramos. Esos X gramos nos darán la concentración porcentual, que en este caso es 17,65. Resultado de hacer 100 por 12 dividido 68. Esto puede ser gramos por 100 ml o pueden ser miligramos por 100 ml de volumen de una determinada solución. Otra unidad de medida de la concentración utilizada es la molaridad. Cuando hablo de molaridad, estoy hablando del número de moles. Si recuerdan, el mol es aquella expresión química del contenido de átomos en un determinado compuesto, y para obtener su peso hacemos la relación con los pesos atómicos de cada uno de los elementos que están presentes. Entonces la molaridad se va a expresar entre el número de moles de soluto que se disuelven en volumen expresado en litros de una solución. En este ejemplo tenemos en qué volumen de solución podemos disolver o debemos disolver 60 gramos de hidróxido de sodio, ahí está la fórmula, para que la concentración sea de 2,5 m. ¿Cómo hacemos un ejercicio de estos? Primero hallamos el peso molecular de nuestro compuesto, hidróxido de sodio, tiene un átomo de sodio que pesa 23 gramos, le sumamos al peso un átomo de oxígeno que pesa 16 y a uno de hidrógeno que pesa 1. Por lo cual tenemos que el peso de un mol es de 40 gramos. Yo tengo, según mi ejercicio, 60 gramos y me interesa saber cuál es el número de moles que están en 60 gramos. Entonces también aplico regla de 3. Si en 40 gramos hay un mol, en 60 gramos habrá X, y X corresponde a 1,5 mol.
A mí me interesa saber el volumen de disolución para una concentración 2,5 molar. Cuando yo leo concentración 2,5 molar, ¿qué estoy leyendo? Tengo 2,5 moles en un litro. Eso quiere decir cuando ustedes leen 2,5 m o un m, o como vamos a ver en el simulador 0,01 m, se refiere al número de moles en un litro. Como yo sé que 60 gramos, que es lo que tengo, corresponden a 1,5 moles, ¿cuántos litros estoy teniendo? Esa es mi interrogante X. Y también al despejar, al hacer 1,5 por 1 dividido 2,5, tengo el volumen de mi solución, que serían 0,6 litros. Entonces siempre la concentración molar va a estar dado por número de moles de un compuesto dividido el volumen en el cual se encuentra, expresado siempre en litros. Y el siguiente, o la siguiente indicación o unidad de medida de la concentración de soluciones es la normalidad. Y en la normalidad, lo que yo identifico es lo que voy a conocer como el equivalente gramo de un soluto. Entonces vamos a conocer a la concentración normal como al número del peso del equivalente de un compuesto dividido el volumen en litros. ¿Y cómo se calcula el peso de los equivalentes de los compuestos? Si es un ácido, corresponde al peso molecular dividido el número de hidrógenos que están presentes. Si es una base, el peso molecular dividido el número de OHs. Y si es una sal, el peso molecular dividido la valencia del catión, es decir, aquel elemento que tiene un carácter positivo, el que pierde sus electrones. Acá tenemos un ejemplo, nos dice un ejercicio: ¿qué concentración normal tiene una solución si disolvemos 10 gramos de hidróxido de magnesio? La fórmula me indica presencia de 2OH, por eso tengo el subíndice 2, en 300 ml de una solución. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Calculo el peso molecular de mi compuesto, MgOH2. Un magnesio 24 gramos por 1, 2 oxígenos 16 por 2 y 2 hidrógenos 1 por 2. El peso molecular total del hidróxido de magnesio es 58 gramos. Como voy a calcular normalidad, lo que necesito es conocer el equivalente gramo del hidróxido de magnesio. Y hago el peso 58 dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque tengo dos grupos OH en mi compuesto. Y eso me da 29 gramos. Ahora a calcular los equivalentes gramos. Yo sé que un equivalente gramo es o corresponde a 29 gramos, porque es el cálculo que acabamos de hacer. Y yo tengo 10 gramos, el ejercicio me plantea, disuelvo 10 gramos. Entonces 10 gramos, ¿a cuántos equivalentes gramos corresponde? Por regla de 3 hago 10 dividido 29 y tengo 0,34 equivalentes. Aplico directamente mi fórmula de normalidad, 0,34 equivalentes dividido litros de solución. ¿Y cuántos litros tengo? Me dice, tengo 300 ml. Paso a litros, divido 300 en 1000 y eso me da 0,3. Al hacer esta división en una calculadora, esto me da una concentración 1,13 normal. Entonces también otra concentración que utilizamos bastante en las soluciones es la normalidad. Yo puedo hacer directamente el paso de la concentración normal a la concentración molar. Si a mí me pide la concentración molar a partir de una concentración normal de un compuesto, la puedo identificar, si yo tengo la concentración molar de un compuesto, puedo identificar la normal multiplicando esta concentración molar que tengo por la valencia del catión o por la valencia de los números de OH o por la valencia del número de hidrógenos. Es decir, si yo tengo una concentración molar de un compuesto
llamémosle el mismo que estuvimos viendo anteriormente, MgOH. Yo sé que su concentración molar es de 0,5, por dar un número. ¿Cómo yo calculo la normal? Hago 0,5 por 2 y me va a dar concentración normal igual a 1. ¿Por qué hago por 2? Porque tiene dos grupos OH acompañando al compuesto. O sea, es una simplificación de pasar de la molar a la normal. Y si yo tengo una concentración y quiero diluir un compuesto, puedo efectuar lo que se conoce como el proceso de disolución. ¿Cómo yo identifico o calculo una disolución? Primero necesito saber cuál es la concentración inicial y cuál es el volumen inicial. Si yo tengo la concentración inicial y tengo el volumen inicial, necesito tener también o la concentración final o el volumen final, porque siempre la concentración inicial por el volumen inicial debería igualarse a la concentración final o la concentración 2, como vemos acá, por el volumen 2 en un proceso de dilución de soluciones. ¿En qué utilizamos después dilución de soluciones? Justamente en todo lo que se refiere a identificar o conocer cuáles son las concentraciones de estas sustancias que podríamos utilizar a futuro en la profesión. Esto van a ver más adelante en fertilidad de suelo, van a ver el proceso de sanidad animal. Entonces es importante conocer las fórmulas y cómo hacer los cálculos correspondientes. Entonces, con esta introducción vamos a hacer un poco ahora la identificación de nuestro pH, que corresponde a nuestro laboratorio. Tenemos, como no podemos estar todos en nuestra modalidad presencial, déjenme proyectar. Vamos a trabajar con nuestro simulador. Ahí estoy abriendo el simulador. Quiero que me digan si lo pueden ver cuando abre todo. Perfecto. ¿Quién se acuerda qué teníamos que medir en nuestro simulador? Teníamos que medir el pH de determinados compuestos, de determinadas sustancias. El primero era, aquí yo puedo cambiar el lenguaje, pero no sé por qué ahora no me está permitiendo hacer el cambio al lenguaje español. Entonces vamos a seguir el proceso para que ustedes puedan identificar también los diferentes valores. Del primero que íbamos a identificar el valor era del jugo de limón. Entonces ustedes ven en la parte izquierda, aquí tienen una pestañita que pueden desplegar jugos vegetales y de frutas, ciertos compuestos del hogar, ácidos y bases en el laboratorio y sales disueltas en agua. Del primero, que era jugo de limón, le damos un clic, aquí tenemos ya nuestro vaso de precipitados. A ver. Un momentito. Voy a volver a tratar de presentar. ¿Se ve? Bueno, iniciamos. En nuestro simulador, voy a darle, siempre abajo tienen el botón de reset para reiniciar. Tenemos en la parte izquierda una pestañita donde podemos seleccionar si queremos medir pH de jugos de vegetales o de frutas, de alimentos del hogar, de ácidos y bases utilizadas en los laboratorios y de sales disueltas en agua. Primeramente nos pedía nuestro informe medir valor de pH del jugo de limón. Entonces hacemos el uso del reactivo indicador universal de pH, arrastramos y descargamos en nuestra muestra. Esperamos que haya un cambio
y arrastramos el color que creemos que corresponde al valor de pH y hacemos la comparación. En este caso arrastro el número 2, veo que efectivamente coincide el color y eso me indica que el jugo de limón tiene un pH igual a, ¿cuánto? 2. Tomo nota de ese valor de pH, doy reset y ahora selecciono el jugo de tomate. Vuelvo a hacer la práctica. Me cambia un color, ahora ya no tan rojo, más naranja. Voy a probar con el valor 4. Sí, es el que efectivamente le va. Por lo cual identifico que el jugo de tomate tiene un valor de pH igual a 4. Vamos al siguiente, le doy resetear, reiniciar. Vamos a medir ahora azúcar o azúcar disuelta en agua. ¿Qué valor piensan que tiene el azúcar? ¿Qué piensan ustedes que tiene? Básico. Vamos a probar. Miren, el azúcar tiene un valor de 7, tiene un carácter neutro. Vamos a ver en la leche. ¿Qué piensan que tiene la leche? ¿Ácido o básico? Vamos a probar. En la leche influye bastante que cuando pasa por un proceso de procesamiento, la leche Tetra Pak, por ejemplo, va a tener un mayor nivel de acidificación que si fuese una leche directamente pasada por un ordeñe de la vaca. En este caso, probablemente es una leche que ya ha sido procesada, ha sido pasteurizada y tiene un pH igual a 6. Me correspondió medir pHs de leche directamente en los tambos y tienen valores entre 8 y 8,5. La leche que no pasa por ningún proceso de calentamiento aún. Muy bien, ahora medimos los principales ácidos y bases en el laboratorio. Habíamos dicho que íbamos a medir, ven, la concentración 0,1 molar del ácido clorhídrico. Arrastro mi reactivo indicador. Como es un ácido, ya tenemos una información previa de que va a tener un valor inferior a 7 y vemos que tiene un valor igual a 2. Vemos el siguiente que habíamos pedido, el 0,01 molar de hidróxido de sodio, una base muy fuerte, y comparo. Vamos a ver si es este o creo que es este. Es el 11. Entonces, el 9 no es el 11. El hidróxido de sodio a 0,01 molar tiene un pH igual a 11. Reseteo y veo mis otras últimas sustancias que habíamos pedido, que era el cloruro de potasio, una sal binaria. Al agregar el reactivo indicador universal, veo que tiene un carácter neutro, valor igual a 7. Y la otra sal que íbamos a medir, el sulfato de hierro, adiciono y tiene un pH igual a 4. Entonces, esta es la manera en la cual usamos nuestro simulador para hacer, si quieren volver a probar después en sus casas, la determinación de valores de pH de sustancias. El simulador viene con algunas sustancias por defecto y en la práctica utilizamos un equipamiento que es el pHímetro para determinar la presencia de cuáles son los valores de pH, digamos, ácido o básico de las respectivas sustancias. A quienes no están de manera presencial acompañando nuestra clase,
alguna consulta, pregunta, van a poder hacer la práctica con el simulador, algo que quieran conocer. Bueno, entonces si no hay preguntas, igual queda disponible el espacio de foro de consultas en nuestra aula virtual. No se olviden que tienen que entregar el informe correspondiente en la práctica de laboratorio del día de hoy y también tienen una pequeña tareita asignada para el registro correspondiente de las asistencias. Gracias a quienes, a pesar de ser nuestra novena clase, se unen o se unieron en esta presentación. Nos encontramos el próximo lunes